Sí, señor, se Sí, escucha muy bien. Bueno, muchas gracias. Nuevamente bienvenidos a este evento, Salud Mental, una apuesta para estar bien. Es una invitación que hacemos desde el Comité Central de Desarrollo Humano y Promoción de la Salud. Ustedes saben que inicialmente este brote del SARS-CoV-2 ha causado una alarma y un estrés importante dentro de las poblaciones en general, independientemente de las instituciones. Y este miedo ha generado en gran medida la posibilidad de producir una incertidumbre con respecto a este tema. Eh, Especialmente, espérenme por favor, perdón, ¿me están escuchando? Es que se me bloqueó la pantalla. Sí, sí, te escuchamos. sí, Julián. Entonces, como les estaba contando, todo este tema ha generado un miedo importante en la población y uno podría comenzar a pensar que toda esta incertidumbre comienza a generar en los diferentes pacientes ese temor por los casos sospechosos, además, pues obviamente por el miedo a infectarse, ¿cierto? Todo esto por la mala información de las redes, la información pública a la que acceden nuestras diferentes personas de nuestras instituciones, pues va a generar por esas noticias erróneas una comprensión equivocada de todos estos mensajes que nosotros desde los departamentos de bienestar queremos proponer en relación al tema del cuidado de la salud. Cuando se declara este estado de emergencia, hemos encontrado que muchos estudios han revelado que hay un incremento de estas emociones negativas. Y, estas emociones negativas podríamos colocarlas entre comillas porque nos estamos refiriendo a este tema de la ansiedad, de la depresión, de la indignación, ¿cierto? Y generando igual una disminución en lo que podríamos llamar emociones positivas. Por ejemplo, el tema de la felicidad, de la satisfacción, entre otras. Este comportamiento errático que han venido enfrentando las personas se comienza a posicionar como un fenómeno común, ¿cierto? Ya que van existiendo muchas especulaciones sobre el modo y la velocidad de esta transmisión eh, que actualmente pues no tiene un tratamiento definitivo. Además de esta cuarentena, ¿cierto? Que incluso pues acá ya en nuestro país vemos que se ha venido extendiendo, la posibilidad de estos problemas psicológicos y mentales también han venido aumentando, ¿cierto? Y este distanciamiento, por lo general, pues va generando, por esta ausencia de la comunicación entre las personas, pues un mayor grado y un mayor aumento de los trastornos depresivos y ansiosos, que como ustedes saben pueden generar eh, o que se puedan empeorar precisamente por esta situación. Si uno se pone a pensar, todo este tema de la cuarentena, pues va a reducir de igual forma esa posibilidad de las intervenciones psicosociales oportunas, ¿cierto? Y ese asesoramiento psicoterapéutico, eh, pues del cual nosotros ya veníamos o estábamos habituados. Si bien hemos venido ya teniendo unos semestres atípicos donde los departamentos de bienestar en las instituciones hemos tenido que reinventarnos, eh, pues vemos que cada vez más debemos adquirir herramientas para poder trabajar oportunamente todos estos temas. Como les conté ahorita, esta es una apuesta que hace el Comité Central de ASCUN de Desarrollo Humano, en donde tenemos como objetivo poder brindarles a las instituciones de educación superior herramientas para poder manejar todo este tema de la salud mental dentro de las mismas estrategias que se implementan por los departamentos de bienestar. Este evento pues va a tener la intervención de dos instituciones que pueden ser referentes en el manejo de este tema. Arrancamos con la presentación de Paula Díez. Ella viene de la Universidad Uniminuto y nos va a hablar un poquito sobre esos lineamientos para poder abordar la salud mental en estos tiempos de pandemia. Luego vamos a tener 10 minuticos para que dentro del chat escribamos nuestras preguntas. El equipo organizador va a estar muy pendiente para luego poder transmitir
estas inquietudes a nuestra ponente. Y a las 9:45 estaríamos arrancando con la experiencia de la Universidad Pontificia Bolivariana desde el Comité de Salud Mental. Ellos también tendrían 40 minuticos y finalizando tendríamos un espacio entonces para las preguntas. Entonces, para no robarles más tiempo, quisiera entonces darle la bienvenida a Paula Díez. Paula es psicóloga, ella es magíster en neuropsicología y educación y actualmente está haciendo un doctorado en salud pública de la Universidad CES. Bueno, buenos días. Antes de comenzar, quisiera también verificar que me están escuchando bien. Sí, 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 se lo Paula. escucha bien. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que estos minutos sean realmente valiosos y llenos de aprendizajes para todos. Voy a presentar ya mismo. Permítame en un momento. Y les pido por favor también confirmarme si están viendo en este momento mi pantalla. Sí, sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, básicamente hoy vamos a abordar estos lineamientos para el cuidado de la salud mental en tiempos de pandemia. Como mencionaba Julián, yo soy psicóloga, magíster en neuropsicología y educación y estoy realizando el doctorado en salud pública. Los lineamientos que hoy les voy a mencionar están bajo la UNICEF, que sería el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Tendremos también los lineamientos dados por la Organización Mundial de la Salud y tenemos también los lineamientos por la Organización Panamericana de la Salud, que sería la OMS y la OPS. Bueno, realmente yo creo que todos hemos visto que la información que nos han dado es bastante grande y bastante amplia. Traté de condensar toda esta información en la presentación. Entonces, ¿cuáles serían los temas a abordar durante este rato? Vamos a hacer un contexto de la situación, qué es lo que está pasando ahora. Julián nos hace un contexto bastante bien, ahora lo entenderemos a nivel psicológico. Vamos a tener la definición de la salud mental según la OMS y ya tendremos entonces el cuidado de la salud mental del niño, de niña y adolescente, de la familia, de la población en general y del personal sanitario y por supuesto vamos a hablar un poco sobre las habilidades psicosociales básicas para el personal de primera línea. Traté de hacerlo bastante amplio porque creo que dentro de nuestras instituciones pues tendremos de todo, tendremos estudiantes por supuesto, pero tendremos padres, hermanos, hijos, trabajadores que finalmente pues están siendo afectados por esta situación o se están viendo afectados por esta situación. Entonces, continuemos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues básicamente nos van a retirar unos estímulos agradables, entonces resulta que las interacciones sociales un poco más de cerca, poder compartir con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, poder estar en lugares abiertos que pues, para muchos eran bastante valiosos, por ejemplo en mi caso, disfrutar de una buena comida en un restaurante, entonces se nos retiran esos estímulos agradables, nos genera entonces una situación de incertidumbre y esta situación de incertidumbre es tan compleja porque básicamente no depende de nosotros y es que no depende de nosotros poder decir si ¿cuándo se acaba esto? Y acá hay una situación y me disculpan que de pronto lo aborde desde las neurociencias y es básicamente decir como el cerebro necesita un momento para enfrentar el estrés, un momento donde nosotros digamos, ¿cuándo esto va a terminar? ¿Cuándo de verdad? Entonces el cerebro le dice, vea, dígame cuándo termina y yo me comprometo a estar a la altura. Pero resulta que en estos casos nosotros no sabemos. De hecho, los que estamos, por ejemplo, en Medellín, nuevamente nos dicen toque de queda desde el viernes y bueno, pues esta situación no sabemos hasta cuándo va a estar. Y finalmente,
nos generan unos nuevos estímulos, pero en este caso son unos estímulos amenazantes, y es básicamente el COVID, y nos dicen, sus familiares o sus seres queridos pueden estar en peligro, tanto usted como ellos. Entonces, por supuesto, hay una respuesta que es completamente adaptativa, que es de estrés y miedo. Pues finalmente podríamos decir, este miedo y este estrés nos van a ayudar a generar las estrategias que son necesarias para poder abordar y enfrentar esta situación. Sin embargo, como mencionaba Julián al principio, hay personas que venían con unas preexistencias de salud mental que finalmente pues se han agravado. Entonces, en este caso, quise primero presentar, pues, qué entendemos por salud mental. En la OMS básicamente nos dicen, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y ojo acá, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y esto nos invita básicamente a trabajar no solamente en la prevención, sino también en la promoción de la salud, y en este caso, pues, de la salud mental. También es importante tener en cuenta que no es un tema de una sola disciplina, acá todos estamos involucrados, no solamente los psicólogos o los psiquiatras que están a cargo de la salud mental. Y pues bueno, quise extraer una partecita que me pareció muy valiosa de la OMS, que dice, la buena salud mental está relacionada con el bienestar mental y psicológico. La OMS trabaja para mejorar la salud mental de las personas y de las sociedades en conjunto, y ello incluye fomentar el bienestar mental, prevenir los trastornos mentales, ojo, proteger los derechos humanos y atender a las personas con trastornos mentales. Básicamente la atención, pues ya cuando hay una afectación. Esto de proteger los derechos humanos me parece fundamental, porque realmente en nuestro contexto colombiano, y pues a nivel mundial, pero en este caso que estamos hablando, llevándolo acá a Colombia y en Latinoamérica, ha sido muy complejo para nosotros, los psicólogos, de pronto los que hacemos clínica, entrar a hablar con nuestros pacientes y decir como, tranquilo, todo va a estar bien, cuando nuestros pacientes realmente no tienen absolutamente nada de comida para llevar a sus casas, ni siquiera para poder pagar la consulta psicológica. Entonces, empecemos con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el cuidado de esta salud mental, ¿qué nos dice la UNICEF? Los niños y las niñas pequeños perciben cuando hay cambios en su alrededor y pueden sentir las emociones y la atención de los adultos que los rodean, pero no siempre entienden qué sucede, y eso les puede generar ansiedad, preocupación y miedo. Entonces, ¿cuáles son esas orientaciones? Yo no sé si ustedes la han visto, acá les pegué la imagen, no quedó muy bonita, pero pues básicamente por si se animan a utilizarla si no la conocían, y es una guía para hablar sobre el coronavirus con los niños más pequeños. Es una guía bellísima, muy completa, porque al final, ustedes como pueden ver ahí, hay tijeritas, está para recortar imágenes. Entonces acá les extraje un pequeño ejemplo que ellos tienen para empezar a explicarles, pero básicamente es a través de sus imágenes, ustedes la cortan y la pegan. Es una guía bellísima que les puede ayudar a ellos. Dice así, como ejemplo, coronavirus es un grupo de virus que puede hacer que las personas se sientan enfermas. Los virus son organismos tan pequeñitos que no los puedes ver. Solo se logran ver con unos lentes muy especiales para cosas diminutas. Como son tan pequeños, pueden entrar fácilmente en nuestro cuerpo y pueden hacer que las personas se sientan enfermas. Hace muchos años que existen los coronavirus, pero hace poco tiempo que apareció un nuevo miembro de la familia coronavirus que se llama coronavirus 2019 y que nadie conocía. Entonces, así que estamos aprendiendo cómo viajar entre las personas y qué es lo que hace dentro de los cuerpos para que nos sintamos enfermos. Entonces resulta que pues este lenguaje, que es por supuesto tan concreto para los niños, sigue. Entonces empieza en esta guía muy bonita a decirle como, y entonces mira, esto coronavirus porque tiene coronitas, y entonces para que no nos enfermemos, ¿qué podemos hacer? Entonces lavemos nuestras manos, y ahí se recorta un muñequito lavándose las manos, y si quieres vamos a inventar una canción mientras nos lavamos nuestras manos, y vamos a hacer muchas cosas para no enfermarnos. Y si nos enfermamos, ¿qué pasa? Pues bueno, entonces nos podemos aliviar porque nos tomamos un medicamento. Entonces
lenguaje tan lindo, tan concreto, que nos ayuda a tramitar esto con los niños, que muchas personas en consulta suelen preguntar como, ¿yo qué hago con mi niño? Pues yo no sé cómo explicarle, y más allá de decirle no es la forma en cómo yo se lo diga. La honestidad, por supuesto, es fundamental, pero también cómo le estoy transmitiendo la información a mi hijo. Pero, y no podemos negarnos nosotros como psicólogos, para yo poder transmitir esa tranquilidad o esa asertividad, que yo necesito también tenerla. Entonces, no tiene sentido decirle, mamá, por favor, esté tranquila, para que le brinde tranquilidad a ese niño cuando la mamá, mejor dicho, está desbordada. Entonces, a veces la atención no son para los niños, sino para los padres. Y esto lo ha descubierto, lo ha identificado bastante bien UNICEF, porque estos guías son para padres, madres y cuidadores. Entonces, ¿cuáles son las reacciones que UNICEF nos dicen que podemos percibir en los niños y niñas más pequeños? Entre los 0 y los 2 años, nos dicen, pueden presentar problemas con el sueño, como despertar más seguido, dormir menos o un aumento de pesadillas. Recuerden que aunque el niño todavía no haya entendido muy bien qué es lo que está pasando, igual percibe la tensión que se da, el cambio en el ambiente en su hogar, que eso genera pues, tensión en ellos. También puede aumentar o disminuir las ganas de comer, aumentar la irritabilidad, que quiere decir que pueden llorar más de lo habitual o tener rabietas más seguidas, a veces sin alguna razón muy clara, y pues un aumento en la necesidad de estar, en este caso con los papás o con los adultos que lo cuidan. Los niños entre los 2 y los 3 años, ¿qué nos dice la UNICEF? Pues pueden también presentarse problemas para dormir, por ejemplo, no querer acostarse, les cuesta trabajo quedarse dormidos, duermen menos y pueden tener pesadillas o terrores nocturnos o simplemente no querer dormir solos. Aumenta la irritabilidad, que a esa edad quiere decir que se está más nervioso o ansioso, se enoja más y puede hacer más rabietas sin que entiendan mucho la razón. Pueden aparecer miedos sin motivos o llantos que no entiendes por qué ocurren o que son de mucha intensidad en relación a la razón que los inicia. Cosas básicas que antes mi niño no lloraba por esto, pero ahora sí lo hacen. Un aumento de las necesidades de estar contigo o los adultos que los van a cuidar. Pueden también aparecer conductas que se llaman regresivas. Entonces esto quiere decir que se vuelven a hacer cosas que hacían de más pequeños. Por ejemplo, otra vez orinarse sin avisar o hablar como bebés, porque es un comportamiento que es completamente desadaptativo para su edad. También hay niños que incluso pueden tener síntomas de mareo, dolor de cabeza, dolor de estómago, y en este caso pues es importante acudir al personal de salud, médicos, si esto se mantiene. Y entre los 4 y los 6 años, además de todo lo que ya hemos mencionado anteriormente, problemas para concentrarse, entonces, por ejemplo, tener mayores problemas en cuanto a lo académico y además por esta nueva adaptación pues, virtual, la realización de juegos o dibujos repetitivos, la realización de sonidos repetitivos, y en falta de eso, estar con otros niños, en este caso, como están en el hogar, con sus hermanitos. Bueno, ahora entendemos qué es lo que podemos esperar, pero nosotros como padres y cuidadores, ¿qué podemos hacer? Entonces, como les mencionaba, es importante explicar lo que está pasando, pero es cómo yo lo transmito. Si yo lo transmito de una manera terrorífica, no puedo esperar a que mi niño esté tranquilo respecto a eso. Entonces, importante contener esas emociones, manejar amorosamente los llantos y las rabietas, ayudar a los niños a traducir lo que sienten. Muchas veces, si a nosotros como adultos nos cuesta saber bien qué es lo que nos está pasando, por qué tenemos un mayor malestar emocional, entonces a veces por qué nos despertamos con un mal genio, a veces por qué estamos no de tan buen humor, y simplemente no logramos como identificar o asociar bien a qué se debe eso, pues imagínense los niños que apenas están en desarrollo. Entonces es importante ayudarlos a entender qué es lo que estamos sintiendo. Entonces cuando el niño, en vez de, el niño está mintiendo constantemente, el niño ya no está, no se ve triste, no está llorando, pero está diciendo mentiras que son innecesarias. Entonces en vez de juzgarlo como, es que vea que usted ¿por qué hace esto? Es como que ve, ¿qué está pasando? Vamos a hablar un poquito, ¿qué sentimos? Y que ellos empiecen también como a tramitar y entender cómo tramitar esas emociones. Darle los espacios para estar muy presente, pues las interacciones con los niños, construir, importante, unos acuerdos de convivencia en la familia,
Esto es fundamental para que no enloquezcamos en el intento en esta cuarentena, brindar actividades interesantes y divertidas y cuidar las rutinas diarias. Yo quiero, acá en esta presentación, esta también es tomada de UNICEF, que veamos y analicemos esta rutina. Acá nos proponen algo interesante. Entonces, ejemplo, veamos acá. A las 9 de la mañana, despertar, 9:30, tomar un rico desayuno, aprender nuevas cosas. Que nos dan ideas, por ejemplo, pueden ser las actividades que manden del centro educativo del colegio, pues vean que acá está de 10 a 11, que las son de juego libre, luego comer, luego descanso y creatividad, entonces ejercicio y entretenimiento, colación, ayudante de cocina, luego a las 7 comer, luego a las 8 baño y luego a las 8:30 dormir. Esto es un ejemplo, pero yo quiero que nos detengamos también y revisemos de una manera un poco crítica frente a esto, y es que incluso esto es de las primeras guías que salió para abordar el cuidado de la salud mental de nuestros niños y niñas y adolescentes. Sin embargo, si nos fijamos en las últimas guías que han salido, también nos dicen, del espacio a su niño para que se aburra. Denle un espacio a su niño, o sea, no hay que crear todas las actividades, no hay que tener, perdón, todas las actividades creativas del mundo, y entonces, mejor dicho, que el niño no tenga ni un minuto libre, porque eso también son respuestas muy ansiosas por parte de nosotros, y no hay salud mental que aguante ese ritmo, porque no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar ahí. Entonces, claro que hay que tener un tiempo de calidad, pero ojo con estas, digamos, como estas rutinas tan estrictas. Acá no hay salud mental del papá que vaya a aguantar, y también el niño. ¿Qué pasa cuando dejamos que nuestros niños se aburran? Que ellos se descubran, que ellos encuentren en ellos también qué pueden hacer frente a esas situaciones, que generen estrategias de afrontamiento frente a situaciones que son un poco complejas, tensionantes también para ellos. Entonces, acá en la UNICEF nos muestran también una guía de crianza en tiempos de COVID. Entonces nos dicen nuevamente, es normal sentirse abrumado por la situación, pues los padres no pueden ir a trabajar, hay preocupación por el dinero y pues las escuelas y los colegios se encuentran cerrados, entonces somos todos en teletrabajo, pero a la vez supongo que muchos de ustedes que están detrás de esta cámara, de este computador, están por allá ayudándole a su niño, diciendo que silencio, o venga, siéntese conmigo. ¿Cuántos no habrán entonces en este momento en la cocina mientras están haciendo el desayuno y tratando de atender a esto? Estamos en una multitarea impresionante, que al principio pues puede verse como muy atractiva, pues estamos en la casa del criado, pero es que finalmente las actividades no paran. Es que estamos trabajando, respondiendo a nuestro trabajo, respondiendo a la casa, respondiendo como padres, respondiendo como pareja, respondiendo como hijos, respondiendo frente a la situación. Esto es importante. Entonces, estas orientaciones de la UNICEF, pues por supuesto, como hemos dicho, dedicar y pasar tiempo de calidad con los hijos, preguntarles a ellos, también importante, ¿qué les gustaría hacer? ¿Qué es lo que les decía? O sea, esta rutina, perdón que me devuelva, esta rutina que está al principio tan bonita, realmente, ¿quién aguanta este ritmo? Entonces, preguntarles y dejarlos que se descubran. Entonces, nos dan ideas para los bebés, niños y niñas pequeños. Entonces, por ejemplo, copiar expresiones faciales y sonidos, y pintarlas, cantar canciones, hacer música con ollas y cucharas, contar historias, compartir fotos con niños y niñas un poco más grandes, leer un libro o mirar fotos, salir a caminar al aire libre o dentro de la casa, por supuesto con todos los protocolos de bioseguridad, bailar, cantar canciones, hacer de la limpieza un juego, involucrarlos. Esto también es importante, que ellos vayan adquiriendo la responsabilidad, y no porque estemos en pandemia, entonces podemos pretender que todo va a parar. Y ayudar, por supuesto, con sus tareas escolares. Ya hay ideas con adolescentes, acá nos proponen como hablar un poco más sobre los temas de interés, con los temas de interés con los adolescentes, sobre lo que a ellos les guste, salir a caminar y practicar ejercicios juntos, por ejemplo, con su música favorita, que son ideas que podemos tener. Acá, ¿qué nos dice la UNICEF? Es difícil sentirse positivo cuando nuestros hijos pequeños o adolescentes nos están volviendo locos, según dicen ellos,
Muchas veces terminamos diciendo, deja de hacer eso, pero pues es mucho más probable que nuestros hijos hagan lo que les pedimos si les damos instrucciones positivas y pues muchos elogios por lo que hacen bien. Recuerden que la UNICEF ha trabajado fuerte por la crianza positiva. Entonces, bueno, ¿qué nos dicen que es importante? Entonces, de decirle el comportamiento que se quiere ver. Entonces, pues mira, yo espero que tengamos una buena convivencia, bla, bla, bla. Sin embargo, es importante que seamos realistas con lo que esperamos de ellos. Como que siempre estés contento, siempre estés bien, siempre te portes bien, básicamente eso no va a funcionar, vamos a generar ansiedad en ellos y frustración en nosotros. Utilizar el tono amable y respetuoso siempre, no es lo que diga, sino también cómo lo diga, y elogiarlos pues cuando se comporten bien. Es básicamente lo que llaman los conductistas el refuerzo. Todos los niños también se portan mal. Es normal cuando los niños están cansados, con miedo, tienen hambre o están aprendiendo independencia y pueden volvernos locos cuando estamos atrapados en casa. ¿Qué es importante acá? Intentar redirigir el mal comportamiento de lo que se espera. Entonces, ustedes aprenderán a conocer tanto a sus hijos que saben que antes de que, no sé, ellos empiezan con ciertos comportamientos, antes de que se desate el comportamiento, entonces lo que podemos hacer es como redirigirlo, por ejemplo, como, ven para acá, ven, hagamos esta cosa, o estar pendientes de ello. Por supuesto, entiendo que no todo el tiempo podemos tener así, porque básicamente hay que trabajar, hay que tener otras necesidades en la medida en que se puede. Hacer una pausa antes de hablar cuando estamos muy molestos. Es muy normal que a veces nos desquitemos con los otros y pues entonces yo quiero ser la mejor mamá o el mejor papá del mundo, pero resulta que hay días que yo no puedo con el mundo me pesa. Entonces antes de eso, como las pausas, como el enojo mío no es con mi hijo, el enojo mío no es con esta persona, el enojo mío. Empezar como esas técnicas de respiración que a veces suenan como frases de cajón, pero que de verdad nos ayudan bastante, que están comprobadas, que nos ayudan bastante. Y pues usar las consecuencias. También es importante que sus hijos, niños, niñas, adolescentes, entiendan que cuando algo no se hace bien, hay una consecuencia. Detrás de todo esto, digamos, o de esta estrategia o esta actividad, lo que hay realmente es la responsabilidad, enseñarles la responsabilidad. Si yo hago esto, voy a tener consecuencias. Debo ser responsable y coherente con los actos si yo no quiero que esa consecuencia negativa llegue a mí. Bueno, también nos sugiere la UNICEF, pues que estemos dispuestos a conversar. Ellos ya habrán escuchado algo. El silencio y los secretos no protegen a nuestros hijos y esto aplica para todo, no solamente para el COVID. La honestidad y transparencia sí les protege, piensen las cosas que ellos van a entender y usted conoce a sus hijos mejor que nadie. Entonces, actúe con apertura y escuche, sea honesto, sea un apoyo y sea un héroe y no un agresor, que también lastimosamente hemos visto los que trabajamos con los temas de violencia, específicamente violencia de pareja e intrafamiliar, cómo han implementado en este tiempo. Entonces, acá la UNICEF nos da como estos puntos para recordar así básicos, dice, confiar en mí, yo ya he sabido adaptarme antes, estos pueden ser frases y esta sobre todo puede ser una frase que nos va a ayudar bastante cuando sentimos que de verdad carecemos de las estrategias. ¿Cuándo se presenta la ansiedad? Cuando yo siento que el estímulo es mucho mayor a las estrategias de afrontamiento que yo tengo en el momento o a las habilidades que tengo en el momento para hacerle frente. Entonces, es importante recordar eso como situación nueva, pero yo he podido con situaciones nuevas. No es necesario llevar el día de actividades conjuntas, eso también lo que les decía, como pensar como todos los días van a ser días divertidos, vamos a jugar con no sé qué, esta primera estrategia que nos proponen, pues realmente no va a ser tan viable y tan realista. Está bien ser flexible y cambiar de opinión, esto también es importante recordarlo. Elijo en lo que puedo ceder y en lo que no, negociables y no negociables en la casa. Todos pueden ayudar, hago rutinas o planes para pocos días, está bien improvisar. Nadie es perfecto, mejor dicho, yo no soy el peor papá o mamá en estos momentos. La respiración antes de hablar y actuar impulsivamente y pedir ayuda si lo necesitamos. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones a las familias para combinar el trabajo desde casa con el cuidado de los niños chiquitos, que no es nada fácil, como hemos hablado?
ajustar las expectativas de lo que es posible hacer en esta situación, organizar de forma realista los tiempos que se pueden destinar a los niños y al trabajo. Entonces, esto ha sido desbordante lo del teletrabajo y todos lo hemos sabido porque no sé si en este momento, pero cuando empezó la cuarentena, que se asumía que si estamos en casa estamos disponibles 24/7 porque pues, usted no tiene que estar haciendo nada más estar en casa, entonces puede responder frente a eso. Y por supuesto, la calidad del tiempo que se ha pasado con los hijos y con la familia, pues entonces tuvo que haber estado afectada. Entonces mostrarse disponible para atender a las necesidades de los niños y niñas, compartir esas tareas y responsabilidades equitativamente entre los adultos del hogar, perdón, establecer acuerdos de convivencia familiares y rutinas, no sobreexigirse ni hacerlo con los niños, importante. Entonces ellos no son los hijos perfectos, nosotros somos los padres perfectos. Organizar un plan flexible de trabajo en cuanto a los tiempos y sea realista con la situación. Y acá entonces, esta primera parte, como les decía, la quise dedicar mucho al cuidado de la salud mental de los niños, niñas, adolescentes y las pautas de crianza y las recomendaciones para el trabajo desde casa y el cuidado de los niños que nos da la UNICEF. Ya en esta segunda partecita, entonces las organizaciones que nos da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud para la población en general. Primero, no asociar el virus con ningún grupo étnico ni nacionalidad, porque esto va a generar sensaciones de malestar y de resentimiento. No referirse a las personas que tienen la enfermedad como casos de COVID, víctimas o enfermos, mejor personas que tienen COVID. ¿Por qué? Es importante separar a la persona de tener una identidad definida por el COVID para reducir el estigma. Yo no soy el COVID, yo no soy un caso, yo soy una persona que tengo COVID. Minimizar el tiempo que se dedique a leer o escuchar noticias sobre el COVID que causen ansiedad y sobre todo, por favor, verificar esas fuentes confiables. No replicar entonces la información que llegan en audios, que es un virus que creó China para atacar a Estados Unidos o Estados Unidos para China. Cosas así que no son fuentes confiables. Protegerse a sí mismo y brindar apoyo a otras personas, pues de verdad, ayudar a otros que lo necesitan también puede ser beneficioso, y no solamente la persona que está recibiendo, sino también la persona que ofrece ese apoyo. Buscar oportunidades de amplificar las historias e imágenes positivas y alentadoras de personas en su localidad que tuvieron COVID. Eso brinda esperanza, y la esperanza brinda felicidad y tranquilidad. Entonces empezar a buscar personas que tuvieron COVID pero se recuperaron, no solamente llenarnos de los casos de cuántas, como dicen las noticias, cuántas personas murieron hoy, cuántas personas estaban en cuidados intensivos hoy, sino también como esos casos positivos, que de verdad también son más. Reconocer la importancia de las personas que cuidan a otros y de los trabajadores de la salud que están ocupando las personas con COVID en su comunidad. Les traje esta pirámide, que es la pirámide de la guía sobre salud mental y apoyo psicosocial en emergencias humanitarias. Esta guía que está creada especialmente por el IAS, pero también que está replicada por la OMS y la OPS. Entonces esta pirámide lo pueden ver. Primero están los aspectos psicosociales relativos a los servicios básicos de la seguridad, el fortalecimiento de los mecanismos de apoyo comunitarios y familiares, los mecanismos focalizados de persona a persona, no especializados, y ya los servicios especializados, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son esas consideraciones generales de esta pirámide psicosocial? Nos dice, el área de salud mental y apoyo psicosocial se considera un eje transversal en las situaciones de emergencia y se ha identificado como un componente fundamental dentro de las respuestas de salud y así como otros ámbitos en la pandemia pues, que tenemos en este momento. Ojo, las intervenciones deben obedecer al marco regulatorio si existe, pues en este caso nacional, en el ámbito sanitario, de educación, de seguridad y otros, por supuesto, y es necesaria una coordinación intersectorial. Esto es fundamental, esa coordinación. Y eso no solamente es en el área de la salud, sino absolutamente todo. En este caso creo que pues, los departamentos de bienestar tienen que estar muy bien coordinados con los programas que están atendiendo y todo eso para no replicar información y pues obviamente acotar tantos esfuerzos que
serían en vano. Entonces, acá es importante pues, esa coordinación también entre ámbito público y privado. Las intervenciones deben de ser acorde a las necesidades concretas identificadas de los distintos grupos de personas en un contexto determinado y en el marco de las etapas de progresión del COVID. Creo que acá es importante encontrar esas personas claves. Si es en una comunidad, pues esos líderes comunitarios. Si es en la universidad, entonces quiénes son esos representantes de grupos que nos pueden ayudar. Porque tratar de acoger a todos tal vez no sea tan fácil, pero a través de esas personas sí que podemos llegar a unas buenas respuestas o unas buenas intervenciones y ahorrar muchos esfuerzos. La priorización de acciones en función de las necesidades detectadas en las comunidades y garantizar la continuidad del tratamiento para las personas con trastornos preexistentes, mentales, neurológicos y por uso de sustancias, en este caso psicoactivas, que por supuesto se ha aumentado mucho más por los niveles de estrés y las bajas estrategias de afrontamiento. También es importante tener en cuenta que son necesarias esas adaptaciones de las intervenciones de salud mental y apoyo psicosocial a medios remotos o a distancia, como esto que estamos haciendo. Entonces, utilizar todos los canales de comunicación que tenemos, redes de comunicación interconectada, la telefonía, aplicaciones de teléfonos inteligentes. Digamos que con los adolescentes es un poco más, jóvenes adolescentes es un poco más fácil. Con los adultos mayores, alguien me decía como, pero es que ella no puede porque no sabe manejar un computador. Yo le decía, no se preocupe, tiene teléfono, yo la llamo, yo hablo con ella. Eso también puede servir, buscar otras estrategias para podernos comunicar. Y pues por supuesto, la adaptación de los mensajes y formas de comunicación para los diferentes grupos, de acuerdo con el género, la edad, las condiciones preexistentes, que sean accesibles e inclusivos. Mejor dicho, que por favor ellos nos entiendan lo que nosotros estamos diciendo, de lo que estamos hablando. Esto es fundamental. Y el cuidado de la salud mental de las personas de primera línea y el personal sanitario. Ojo acá, esto nos dice la OPS, cuidarse y cuidar a las personas del equipo mientras trabajan en la respuesta contra el COVID no es un lujo, es una responsabilidad que tenemos todos. ¿Quiénes son esas personas que pertenecen a la primera línea? Estos son los que están cumpliendo una función crítica durante la pandemia de COVID. Su trabajo es esencial para la supervivencia de las personas afectadas por COVID o para mantener los sistemas y servicios funcionando en beneficio de todos. Entonces incluye personal encargado del suministro de alimentos, distribución de la aplicación de la ley, profesionales de la salud, actores de protección, trabajadores de transporte, gerentes y otros. ¿Cuáles son las recomendaciones que da la OPS para estas personas? Entonces mantenerse actualizado pues, sobre la información respecto al COVID y descansar de esta cuando sea necesario. Importante, comer bien, dormir lo suficiente, hacer ejercicio todos los días, y esto es una recomendación para todos. Desde la OMS, las personas que tal vez no estamos muy acostumbrados a hacer ejercicio, nos hemos dado cuenta que de verdad en esta época no necesito ser el más fitness del mundo, no necesito ser el de 3 horas de ejercicio, pero por lo menos unos 10, 15 minutos donde yo estire mi cuerpo, de verdad mi cuerpo lo va a agradecer a través de la liberación de estas endorfinas que me van a ayudar todo el resto del día. Realizar actividades que se disfruten y sobre todo que nos ayuden a encontrar un sentido a cada día. Tomarse 5 minutos al día para hablar con amistades, familiares o personas de confianza sobre los sentimientos, no solamente enfocarnos en el trabajo, porque si no, tarde o temprano, y más temprano que tarde, nos vamos a desbordar emocionalmente. Comunicarse con su director, supervisor, jefe, colega sobre su estado emocional en el trabajo. Específicamente si está preocupado por cómo actuar sobre el COVID-19, no solamente quedarnos calladitos, establecer rutinas diarias y tratar de sostenerlas, no en una manera tan estricta, poco rígida, obsesiva, pero sí de una manera que me pueda ayudar un poco más. Minimizar el uso de alcohol, cafeína y nicotina y otras drogas es importante, pues estos podrían apoyar en un corto plazo, pero pueden ser causa de efectos depresores, ansiedad, dificultad para conciliar el sueño e incluso agresividad a medida que los efectos desaparecen. Al final de cada día, hacer una lista corta en su mente o puede ser por escrito sobre las formas en las que pudo ayudar a otros o las razones por las que está agradecido, como por ejemplo, ayudé siendo amable con alguien que estaba enojado. Y pues a partir de eso, entonces, de mi actuación, esa persona estuvo bien.
estoy agradecido por el apoyo que he recibido de mis amistades. Eso es importante, no solamente sostener la queja, sino que dentro de todo lo horrible que está pasando, ¿qué es lo que hace que yo me sienta un poco mejor? Ser realista sobre lo que yo puedo controlar y no, por supuesto. Entonces, visualizar círculos de control podría ayudar con eso. ¿Qué está dentro de mi control? ¿Qué está por fuera? Y dentro de esto, por supuesto, me voy a enfocar e intentar realizar actividades de relajación y observe si esto funciona para usted. ¿Cuáles? Yoga, meditación, la que sea. ¿Cuál le sirve? Y por favor hágala. ¿Alguien va Paula, a intervenir? Sí, ya estoy cerrando. listo. Un minutico y cierro. Y ya pues en el caso de los trabajadores de salud, entonces importante también está pues como esto tan específico y sobre todo para los líderes de un equipo o gerentes de un establecimiento de salud que son quienes también tienen esa responsabilidad tan grande, importante mantener un apoyo psicosocial frente a esos personales de salud, básicamente brindar pues los servicios de seguridad, una comunicación activa, abierta. Y pues bueno, sé que se nos acabó el tiempo, perdón. Básicamente, esta última que me parece importante, identificar y gestionar las necesidades urgentes de la salud mental y neurológica, por ejemplo, confusión, psicosis, ansiedad grave o depresión en los establecimientos de atención de emergencia o de salud general. Y pues entonces a partir de ello, considerar implementar de una forma virtual esas acciones de salud mental, que es como las capacitaciones, intervenciones básicas, y asegurarnos de que disponer esos medicamentos psicotrópicos genéricos esenciales para las personas que lo necesiten y que por supuesto sean medicados por un psiquiatra. Ahora sí, estas son las referencias y muchas gracias por la atención. Qué pena por este tiempo. Muchas gracias, Paula, a ti. Nuevamente, para las personas que están conectadas y que al inicio no recibieron el saludo, recuerden que esto es una actividad promocionada por el Comité Central de Desarrollo Humano y Promoción de la Salud del Nodo Antioquia. Eh, Paula, muchas gracias por tu explicación. Es una explicación muy oportuna. Sabemos que una de las dificultades, podemos llamarlo así, de las personas que estamos trabajando desde casa es el tema del manejo de los niños. Y te agradecemos también que nos generes esa reflexión sobre la importancia del cuidado de los cuidadores, ¿cierto? A modo Así es. personal, yo siempre he considerado que uno no puede dar lo que no tiene. Y si nosotros como personas encargadas en los diferentes bienestar de las instituciones que nos están acompañando no tenemos salud mental y no estamos cuidando nuestra salud mental, generar esas estrategias para que la comunidad institucional las tenga, pues en lo personal me parece muy complejo. Voy a transmitirte una pregunta que nos hace Karen Cerrato. Ella nos dice que si tenemos alguna recomendación para los niños con autismo. Te pido, porfa, Paula, mirar la posibilidad de responder en 2 minuticos para que demos paso a la siguiente intervención. Vale, entiendo. No, con autismo específicamente no. Lo que nos han dicho a nivel general que los niños y niñas pequeños y con discapacidades mentales o dificultades cognitivas. Esto es lo que nos han dicho y es básicamente buscar las estrategias que se acomoden a ellos de acuerdo a las necesidades, al conocimiento que tenemos, que les sirve y las orientaciones que les di como al principio que son tomadas a nivel general. Muchas gracias. Bueno, nos pasamos 3 minuticos de en la agenda de la presentación. Y más en este nodo Antioquia, es poder generar estas redes en donde podamos compartir estas experiencias. Entonces quisiera darle paso en este momento a la experiencia de la UPB, en donde nos van a contar un poquito cómo han venido ellos trabajando y a partir de ahí, pues que cada uno pueda tomar esos elementos que le puedan servir dentro de sus instituciones para que las estrategias que se vengan implementando, pues puedan tener, digamos, un poquito más de efectividad. Entonces quisiera darle paso ya a nuestra compañera. Recuerden que tenemos 40 minuticos y las preguntas que vayan suscitando las podemos ir organizando acá en el chat. Al finalizar
este equipo organizador pues las va a hacer a los expositores. Muy buenos días para todos, ¿me escuchan? Claro que sí, Natalie, bienvenida. Muchas gracias también a la expositora anterior por todo lo que nos ha compartido, que creo que son recomendaciones muy valiosas que nos pueden servir también para replicarlas. Mi nombre es Natalie Velázquez, yo soy psicóloga de bienestar universitario de UPB. El día de hoy vamos a compartir con ustedes una experiencia significativa. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, ya la estamos viendo. Perfecto, entonces vamos a compartir una experiencia significativa que es la conformación del Comité de Salud Mental UPB. Queremos compartir esta experiencia en el marco del evento del día de hoy, que es Salud Mental, una apuesta para estar bien, porque dentro de nuestras distintas instituciones podemos generar iniciativas y apuestas muy concretas que permitan que articulemos el trabajo de una manera estratégica para preguntarnos sobre ciertos aspectos que están presentes en la vida universitaria y que son sumamente relevantes, como la salud mental. Entonces, yo voy a comenzar con la presentación. La idea es que el día de hoy también me acompañan otros miembros del Comité de Salud Mental que están conectados en este momento. Entonces, dentro de la franja que tenemos para la presentación, vamos a dejar unos minuticos al final para que también mis compañeras que están conectadas como miembros activos del comité puedan dar como su valoración y su apreciación sobre la iniciativa que venimos trabajando. Muy bien, hay unos puntos de partida del por qué surge esta iniciativa de conformar un comité de salud mental al interior de una universidad, porque sabemos que hay comités de salud mental municipales, departamentales, en otros contextos, pero en el ámbito universitario también tiene cabida y tiene unas intencionalidades. Entonces, los puntos de partida que tenemos para formular esa iniciativa son, por un lado, la necesidad y pertinencia que reconocemos que tiene discutir sobre la salud mental en el contexto universitario. Nosotros sabemos que nuestros estudiantes y nuestras comunidades universitarias no solamente están teniendo una experiencia académica cuando están en el campus o cuando están conectados a sus actividades, sino que la universidad también reúne un conjunto un entramado muy complejo de diversas situaciones humanas, las relacionales, los temas de salud física, asuntos también que tienen que ver con el proceso de socialización y pues puntualmente también lo que tiene que ver con la salud mental. También, Natalie, aló. qué pena. Hola, ¿cómo estás? Qué pena. Tenemos dos personas en el chat que dicen que se escucha muy bajito. No sé si sea posible de pronto subirle un poquito el volumen al micrófono o de pronto hablar un poquito más duro. No sé si otras personas en la conferencia están escuchando de la misma forma. Claro que sí, no sé si ahí me escuchan mejor, ahí subí el volumen. De pronto Marta y Mauricio nos confirman si están escuchando mejor. No sé si ya en este punto se escucha más claro. Yo Yo escucho escucho bien. muy bien. Yo escucho muy bien. Perfecto, muchas gracias. Igual, si algo, Julián, yo estoy por acá atenta al WhatsApp. Si algo también por ahí me haces una ceñita. Listo, entonces otro de los puntos de partida es que en la universidad, y cuando digo universidad, no es solamente UPB, sino en términos generales, en el ámbito universitario nosotros encontramos distintas unidades de trabajo o áreas que están desarrollando constantemente acciones de prevención, promoción y atención en salud mental. Entonces también cómo fortalecer la articulación entre esas distintas unidades cuando en la vida cotidiana, si bien todos estamos respondiendo a un proyecto institucional que es como nuestra hoja de ruta o nuestra brújula para el actual, pues también estamos resolviendo todo el tema tiempos muy operativos. Y otro punto de partida importante es el reconocimiento de que tenemos profesionales con distintos niveles de experticia
de experiencia y conocimiento teórico y práctico en temas de salud mental. Entonces también cómo coger todo ese capital humano que tenemos y cómo fortalecer ese diálogo en términos interdisciplinarios o multidisciplinarios que nos permitan pues no solamente estar respondiendo a la urgencia que se va presentando o mitigando las situaciones que van emergiendo, sino también cómo fortalecemos un diálogo para generar orientaciones valiosas a las distintas unidades de trabajo y pues que realmente las actuaciones en términos institucionales frente a la salud mental puedan tener un mayor nivel de eficacia y efectividad. Bueno, en ese sentido, entonces, surge la idea a inicios de este año, un poquito previo a que empezara todo el tema de la pandemia, surge la idea de conformar un comité de salud mental que lograra articular diversas unidades de trabajo que de alguna manera, por sus funciones, por su razón de ser, están implicados en la salud mental. En ese sentido, esto que les muestro ahí en pantalla es la conformación inicial que tenemos del comité. Tenemos representación por parte de la Vicerrectoría Pastoral, de la Facultad de Medicina y Clínica Universitaria Bolivariana, Facultad de Psicología, Bienestar Universitario. En el caso de UPB tiene dos centros propios de atención, que son el Centro de Atención Psicológica y el Centro de Familia, que están tanto para la atención de la comunidad universitaria como para prestación de servicios de atención a personas externas. También tenemos representación por parte de Gestión Humana y el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Sistema de Gestión de Riesgos, Emergencias y Desastres que tiene la universidad, de la Dirección de Docencia en la parte de transiciones educativas, que allí es donde están integrados todos nuestros tutores y consejeros que también tienen un contacto directo y un acompañamiento muy importante con los estudiantes. También tenemos a Bienestar de Colegio UPB y como un aporte más en términos de asesoría al Departamento de Asuntos Jurídicos. Entonces, todas esas unidades están representadas por medio de profesionales en el Comité de Salud Mental. Cuando se conformó el comité, obviamente entonces nos reunimos y empezamos a mirar cuál debía ser ese objetivo directo de esta instancia que estaba surgiendo en la institución. Entonces, vemos que el objetivo que tiene en este momento el comité, que está declarado, es crear estrategias que contribuyan a la prevención y mitigación de los riesgos en salud mental de la comunidad universitaria por medio del trabajo articulado de las diferentes unidades y procesos que por su razón de ser y experticia trabajan en la prevención, promoción y atención en salud mental de la UPB. Acá les presento una breve línea del tiempo de lo que hemos alcanzado a realizar. Como les mencionaba anteriormente, la iniciativa está desde antes de que empezara todo el tema de la cuarentena y el aislamiento obligatorio. En marzo, entonces previo a ese periodo, se hizo la creación y conformación del Comité de Salud Mental. Ya luego sobrevino toda esta situación que también nos ponía en contexto la expositora anterior. Por lo tanto, durante los meses de marzo y de mayo, lo que hicimos fue hacer un trabajo muy constante y muy consciente de estructuración y consolidación de la propuesta, pero también respondiendo a la situación en la que estábamos o en la que estamos inmersos. Lo que hicimos fue generar un diálogo de las unidades allí representadas acerca de la situación de cuarentena, expresando lo que desde cada una de las unidades estábamos observando que estaba sucediendo con nuestra población universitaria. Entonces, ¿qué veíamos en los profes? ¿Qué estábamos viendo en los empleados en general, en los estudiantes? Y ese diálogo lo que nos permitió fue también ir evidenciando las distintas iniciativas que estábamos teniendo de acompañamiento, pero también articularnos mejor para dar respuesta a esa situación. Entonces hicimos ese trabajo en paralelo, tanto de estructuración como de ir dando respuesta a todo este tema del COVID-19. Y en el momento actual nos encontramos en discusiones temáticas y en la formalización institucional del comité y la preparación de un evento académico de lanzamiento. Ya les voy a ir hablando concretamente de cada una de estas cosas. En cuanto a las funciones, voy a pasar rápidamente. En términos generales es que el comité logre formular y hacer seguimiento de estrategias y de acciones en salud mental de la institución,
Es decir, el comité no es operativo en el sentido que no se va a ir a hacer las actividades, sino que se va a centrar en la discusión para dar orientación a las unidades de trabajo, para que todo esté de la manera más articulada posible. También plantear acciones de articulación entre esas instancias institucionales para que estas estrategias se puedan poner en marcha, identificar posibilidades de convenios interinstitucionales que favorezcan esas acciones de prevención, promoción y atención en salud mental. Algo muy importante que ahorita está pasando, yo creo que en la mayoría de nuestras instituciones o en todas, que es poner la mirada sobre las rutas de atención que tenemos en salud mental o emergencias psicológicas u otras rutas pertinentes en el tema de salud mental. Entonces, UPB ya cuenta con unas, pero la idea es que el comité, como va a permanecer en el tiempo, esté en ese trabajo constante de diseñar, validar y socializar esas rutas para que toda la comunidad universitaria se apropie de ellas, velar por esa operatividad de las rutas de atención desde el conocimiento técnico y práctico que hay en los profesionales que lo conforman, estar atentos a esa normatividad existente y la que va emergiendo en términos de salud mental, pero también un componente muy importante que lo estamos articulando y es cómo el comité puede ser generador o articulador de investigaciones en salud mental que favorezcan esas acciones que ya he venido mencionando. Otro punto importante del comité ha sido tener una propia definición o declarar una definición del concepto de salud mental específico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Acá hago una claridad. Nosotros sabemos que hay definiciones de salud mental, a veces un poco genéricas, en ocasiones no demasiado claras o en contexto, entonces consideramos que era fundamental basarnos, por un lado, obviamente en la normatividad que hay vigente, pero también asociándolo a todo ese marco filosófico y pedagógico que tenemos dentro de la universidad. En ese sentido, entonces, nosotros declaramos que entendemos la salud mental como una experiencia subjetiva de bienestar psicosocial que permite reconocer las capacidades, porque la UPB tiene un modelo pedagógico enfocado en las capacidades humanas, entonces reconocer las capacidades y estrategias propias en aras de lograr adecuadas relaciones sociales en los diferentes ámbitos de la vida, desempeñarse de forma productiva y contribuir a sus comunidades. Entendemos que la salud mental es de carácter dinámico, que se puede ver expresada en el comportamiento, la cognición y las emociones que están puestas en juego en las interacciones establecidas y que su finalidad es el cuidado de sí y de los demás para contribuir al sentido pleno del humano en la cultura. Y como complemento a esta definición, también nos acogemos al enfoque de curso de vida que se viene trabajando desde diferentes políticas sociales y que también está pues contemplado desde el Ministerio de Salud y Protección Social, que nos permite entender que la vida tiene un continuo que va desde las etapas más iniciales hasta la edad ya más adulta y que en cada uno de esos momentos hay unas particularidades que debemos tener presentes. Más cuando en UPB pues tenemos desde preescolar hasta estudiantes de doctorado. Entonces por eso este enfoque de curso de vida es, digamos, nos viene muy bien y es muy coherente con lo que pretendemos. Frente a la estructura, ¿cómo tenemos estructurado? Porque creo que esto es importante presentarlo dentro de esta socialización de la experiencia para que si hay alguna pregunta o alguna institución ve que algo de esto puede servirle, que puede ser una idea también para socializar con sus respectivos equipos de trabajo, pues eh, se pueda posibilitar ese tipo de también de democratización de la información. Entonces, dentro de la estructura, decidimos que estuviera conformada por dos componentes, uno estratégico y uno de gestión del conocimiento. Frente al componente estratégico es más como la parte de gestión, que tiene una secretaría técnica y tres líneas de trabajo para gestión administrativa, la articulación de comunicación, porque hoy en día la comunicación en salud mental también es un componente al que debemos prestarle atención cuando se comunica en salud mental, de dónde está saliendo el contenido, quién lo está asesorando. Comunicar en salud mental es muy delicado porque primero, cuando sale una comunicación, las personas
asumen que hay una autoridad detrás de eso y por lo tanto muy posiblemente van a seguir lo que la comunicación diga, pero pues podemos correr el riesgo de estar, digamos, cometiendo imprecisiones o dando una información que incluso puede generar unos riesgos. Entonces, dentro del comité tenemos ese componente ahí muy presente, que es cómo comunicamos tanto las acciones puntuales del Comité de Salud Mental, pero también los contenidos que circulan en nuestra institución que tienen que ver con estos temas. Y un componente de academia e investigación, porque consideramos fundamental que estemos haciendo un trabajo también académico eh, frente a la lectura que tenemos de la realidad, del contexto con el que contamos en nuestra comunidad universitaria. Y el segundo componente, que es el de gestión de conocimiento, es muy valioso porque la decisión que tomamos fue conformar unas mesas de trabajo, pero esas mesas de trabajo orientadas desde unas temáticas que previamente en el trabajo inicial que hicimos de conformación identificamos que son las que nos pueden permitir abordar asuntos muy específicos de nuestra realidad de la comunidad universitaria. Entonces, en ese sentido, tenemos 4 mesas ordinarias y una mesa extraordinaria. Las mesas ordinarias son las que van a estar, digamos, pues, de manera constante con unos integrantes fijos, que son la mesa relacional, la mesa de situaciones de riesgo asociadas a la salud mental, mesa de procesos académicos y salud mental, y la mesa de procesos laborales y salud mental. Enseguida voy a dar como una palabrita breve de cada una de ellas. Y la mesa extraordinaria consideramos que es un eje transversal que lo vemos presente pues como de su conformación estaría conformada por los líderes de las mesas ordinarias. Frente a la parte de la mesa relacional, ¿qué queremos discutir ahí? Queremos partir de la comprensión del ser en relación con un otro, constantemente, y cómo esas formas de comportamiento y de expresión van a estar entretejidas también con la historia de vida, con el entorno social, académico, familiar, con todos los ámbitos en los que se desenvuelve la persona, y por lo tanto consideramos pertinente discutir en torno a esas diversas formas en que las personas configuran sus vínculos en esos distintos escenarios para dilucidar o proponer estrategias que puedan contribuir a la prevención de conductas de relacionamiento que a veces tienen ciertos niveles de riesgo, pero también generar estrategias en pro de la salud mental para el mejoramiento de las relaciones. Eso frente a la mesa relacional. Con respecto a la mesa de situaciones de riesgo asociadas a la salud mental, tenemos como base una información asociada a los diagnósticos en salud mental y a los motivos de consulta y acompañamiento que manejamos las distintas unidades de trabajo que integramos el comité. Tenemos pues unos sistemas de información propios cada una de las unidades de trabajo, entonces lo que hicimos fue generar un informe preliminar de salud mental, ahorita voy a hablar un poquito más de eso, que nos permite tener como un reconocimiento inicial por ahora para alimentar esa discusión, es decir, cómo estamos en términos de salud mental en este momento, cuáles son asuntos que están preexistentes en la población o también asuntos que van emergiendo en la medida en que las personas van relacionándose también en este escenario. Y también con relación a esto, entonces, la discusión va a tener un componente por los factores y fenómenos que se asocian a, a ese estado de la salud mental, que nosotros los vemos todo el tiempo en nuestras instituciones, cómo las personas tramitan conflicto por medio de lo emocional, porque muchas veces lo emocional es decisión concreta, una forma de tramitar algo y educativo que inciden en esa salud mental de las personas, qué tan efectivas están siendo las redes de apoyo y qué podría hacerse complementariamente para ayudar a fortalecerlas, entre otros asuntos. En mesa de procesos académicos y salud mental,
se va a centrar en aportar reflexiones sobre la relación que existe entre estos dos asuntos con el propósito de plantear acciones de articulación entre las distintas instancias institucionales para favorecer la construcción de estrategias y de rutas de acompañamiento puntuales a condiciones particulares de los estudiantes que por algún motivo requieren un apoyo integral en esa trayectoria formativa mientras están en la institución, y que son factores que tienen una incidencia en su salud mental. Entonces ahí es entender que el estudiante no solamente se está relacionando con lo académico, sino que en la medida en que se relaciona con eso, hay asuntos que están tocando directamente su estado emocional, su estado de salud mental y pues también su estado de salud física, ¿cierto? Pero muy puntualmente, cómo podemos acompañarlos para prevenir asuntos que pueden desencadenar pues situaciones más complejas. Frente a la mesa de procesos laborales y salud mental, como estamos hablando desde un comité de toda la universidad y todo el tiempo estamos hablando de comunidad universitaria, pues también es fundamental preguntarnos por lo que pasa con los empleados en esa relación con sus asuntos laborales, con sus puestos de trabajo, con sus funciones. Por lo tanto, se pretende mirar aspectos relacionados con las estrategias de afrontamiento que las personas despliegan frente a la presión laboral, la relación de los empleados con las nuevas formas de trabajo mediadas por la tecnología, que ahora durante la pandemia eso está muy marcado, pero esto ya va a ser una constante, esto no se va a terminar cuando se termine la situación del COVID-19. También el balance que las personas logran o no hacer entre las demandas que presenta la vida laboral, pero también las preocupaciones familiares y económicas, entre otros fenómenos que van emergiendo constantemente. Y finalmente, la mesa extraordinaria que tiene el eje transversal de emociones, la idea es que esa mesa se alimente de las discusiones de las mesas ordinarias y que pueda dar línea en la discusión integrando la parte específica emocional. Nosotros ya tenemos esas mesas conformadas, cada mesa tiene unos líderes y unos integrantes de acuerdo a la afinidad con los temas, pero también a las experticias en términos de, del componente profesional y del componente a cada uno de ellos maneja. Muy bien. Frente al estado de la gestión, es decir, en qué va el comité que hemos logrado adelantar, porque no es solamente haber tenido pues ya como toda esta estructura que es un poco más formal, sino que hemos logrado realizar. Llevamos 12 sesiones, todas sistematizadas en actas, que nos permite ir viendo la evolución de la iniciativa. Tenemos también ya una formulación del plan de trabajo inicial, que es todo lo que hemos presentado hasta el momento y cosas que todavía estamos en este momento en ejecución. También la conformación de subcomités de trabajo para la ejecución de ese plan inicial, cada uno con reuniones propias. Esto fue un cronograma inicial que tenemos donde ya pues estamos muy avanzados en el porcentaje de cumplimiento. Ya tenemos, como les digo, entonces la conformación de esas mesas de trabajo, cada una con reuniones propias. Se está gestionando una articulación entre comunicaciones, el componente de comunicaciones institucional con el Comité de Salud Mental. Ya tenemos también a puertas una resolución rectoral que nos va a permitir hacer una formalización institucional del comité para darle un lugar dentro de la institución y seguir avanzando con la gestión. Y pues también nos hemos podido articular con dos actividades de ASCUN Desarrollo Humano Antioquia, que nos ha parecido muy importante porque es también ir compartiendo lo que vamos haciendo e ir recibiendo retroalimentaciones, porque ahorita pues también que tendremos el espacio de preguntas va a ser muy importante también si alguno de ustedes tiene algún aporte o algo que puntualizar frente a esta iniciativa. Y algo muy importante que se los mencionaba ahorita y que dije que luego lo iba a ampliar un poco, es que el comité, esta articulación, nos ha permitido un diálogo porque todos tenemos que ver con la salud mental, pero desde distintas funciones, profesiones y especialidades. Entonces tenemos eh, personas que tienen que ver con el área deportiva, tenemos psicólogos, pero psicólogos todos de distintas posturas teóricas, lo cual también es muy interesante. Tenemos también un médico psiquiatra,
tenemos representada también la parte espiritual de la universidad, entendiéndolo no específicamente como afiliación religiosa, sino como una dimensión humana que también toca la salud mental. Tenemos psicólogos, pero que también son docentes, entonces que están implicados directamente en ese acompañamiento pedagógico a los estudiantes que nos va a permitir establecer ese diálogo. Tenemos la representación, como les decía, de parte de los consejeros, tenemos una enfermera, consejera, que también aporta en la discusión, y como se los mencionaba, pues también tenemos el acompañamiento jurídico para consultas muy puntuales que también tocan todo el tema de la salud mental, porque la salud mental también tiene un componente legal, normativo, jurídico, que es muy importante que nosotros no lo perdamos de vista. Entonces, dentro de ese diálogo se nos posibilitó establecer un informe preliminar de diagnósticos en salud mental. Lo que hicimos fue que las distintas unidades de trabajo que estamos directamente implicadas en la atención, en el acompañamiento, cogimos nuestros sistemas de información, obviamente respetando todos los temas que la ley pide y que nuestra ética profesional también nos pide tener en cuenta, de confidencialidad de la información, pero eso sí nos permitió coger, pues, como les digo, toda esta información, eh, traducirla, porque pues cada unidad y cada, dependiendo del nivel de atención que tenemos, porque no todos tenemos habilitación, no todos tenemos que hacer clínica. En el caso de nuestro, los centros de atención sí tienen habilitación directamente para hacer procesos clínicos psicoterapéuticos. Las otras unidades lo que hacemos son unos acompañamientos y seguimientos, entonces también tuvimos que establecer un diálogo para hacer unas traducciones, equiparar el lenguaje y finalmente, pues como les digo, hacer un informe preliminar que nos permita tener una fotografía inicial de cómo estamos en este momento en la universidad en términos de salud mental, cuáles son esos principales motivos de consulta de la comunidad institucional, para establecer una línea de base para esta discusión, para este diálogo, pero una de las metas muy importantes que tenemos planteadas, que todavía pues toma tiempo, es lograr un diagnóstico institucional integrado. Que ese diagnóstico institucional pues no debe ser solamente, como les decía, sobre la base de esos sistemas de información, sino que también debe tener un componente participativo importante, que integre las voces de los estudiantes en las distintas etapas que tenemos en la universidad, que integre las voces de los empleados y que nos permita ahí sí tener una mirada mucho más integral de cómo estamos en la universidad y en la comunidad universitaria en este momento. Quiero darle paso entonces, no sé si mis compañeras, porque de pronto alguna tenía problemas de conexión, no sé si alguna de mis compañeras entonces en este momento desea compartir con los asistentes cómo ha sido la experiencia para que luego les demos paso entonces a las preguntas. Bueno, mi nombre es Patricia Escobar, yo soy enfermera, docente y soy la consejera de la escuela. Pues Natalie, hiciste una presentación tan completa que poco podría uno pues como agregar a todo lo que has dicho, que está muy claro. Para nosotros ha sido una experiencia supremamente agradable porque aunque la universidad ha trabajado mucho en la promoción desde bienestar universitario, realmente son tantos como las unidades de trabajo que cada uno trabajaba muy bien, pero trabajaba por su lado. Cuando hemos podido ver que todos llegamos como al mismo punto y que podemos compartir ese trabajo, podemos unir esfuerzos, ser mucho más efectivos en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, no se siente uno además tan solo, porque la situación de salud mental es difícil de manejar. Nosotros comentamos los estudiantes que nos llegan hoy, si hablamos del foco estudiantes que nos llega a la universidad es complejo. Son estudiantes con unas problemáticas, unos factores de riesgo psicosociales grandes y que de entrada ya nos llegan con una problemática y que ahora con esta situación de la pandemia pues han surgido muchas situaciones que de pronto estaban ocultas y que con el estrés que se ha generado ahora entonces han ido apareciendo
en estudiantes, en docentes y en trabajadores, ¿sí? Entonces, para nosotros ha sido una experiencia de verdad maravillosa y creo que tenemos un plan de trabajo que Dios quiera que podamos seguir adelante y trabajando para lograr contribuir mucho a esta salud mental de la comunidad universitaria. Muchas gracias, Patricia. No sé si otra de las compañeras desea compartir también la valoración que hace de la iniciativa. Buenos días, mi nombre es Sandra Vélez, yo soy tecnóloga en atención prehospitalaria, también hago parte del comité, pues como en esta multidisciplinariedad que hemos querido como abarcar dentro de la universidad. Creo que ha sido, como lo explicaba Natalie, la idea de trabajar en equipo, de todos aquellos que hacemos parte como de la atención de nuestra comunidad educativa. Entonces ha sido un trabajo muy interesante porque es conocer y reconocer las diferentes disciplinas que hay dentro de la universidad que apuntan a lo mismo, que es al bienestar de las demás personas. Entonces, pues como complementando, ha sido un trabajo integral, ha sido un esfuerzo pues como mancomunado para que podamos pensar, analizar y poder como tomar acciones para nuestra comunidad. Entonces es como la experiencia que hemos tenido, que creo que ha sido muy valiosa y que de aquí en adelante se vienen muchas cosas en pro de la comunidad. Perfecto, Sandra, muchas gracias. El componente del que Sandra hace parte, que es el de gestión de riesgos y emergencias que tiene UPB, que además está apoyado por una línea segura, es muy importante y ha sido un apoyo fundamental también durante este tiempo de la pandemia, porque la línea ha permanecido activa y cualquier persona se ha podido comunicar para recibir orientaciones tanto en términos del COVID como asuntos también de carácter médico y psicológico. Entonces también es un aporte muy importante a nivel institucional, pero también específicamente en términos del Comité de Salud Mental. Gracias, Sandra. Bueno, entonces les agradecemos como toda la atención durante esta exposición. Queremos dar espacio en caso de que haya algún interrogante para tener tiempo pues como de conversarlo y también propiciar diálogo en torno a lo que les hemos contado. Claro que sí, Natalie. En este momento tenemos dos preguntas, ¿cierto? Pero antes de que las respondamos, yo quisiera primero pedirle disculpas a Sandra Milena porque con la ponencia anterior no logré ver su pregunta a tiempo. Sin embargo, considero que la respuesta que nos dio la ponente que nos estaba hablando sobre los lineamientos también puede ser muy útil para todos, entonces quisiera compartirla con todos ustedes, ¿cierto? Sandra nos preguntaba hace un momento, hace un ratico ya, eh, sobre si existía con respecto a este tema de las conductas suicidas una guía. Entonces, lo que nos dice la ponente es que hasta el momento no ha sido un tema muy específico, ¿cierto?, relacionado con este tema de la pandemia, pero que sí existe una guía que es la MHGAP, donde se aborda la salud mental y hay una guía para la conducta suicida y nos menciona que también hay un curso gratuito ofrecido por la OPS en donde se dan esos o se habla de esas estrategias para el personal de salud. Entonces, si de pronto alguien quiere consultarlo, ya sabe que se pueden remitir. La respuesta también está como en el chat. Ahora, pasando a tu ponencia, Natalie, a esta experiencia desde la parte de UPB, del Comité de Salud Mental, veo en el chat dos preguntas. Una que efectivamente nos la hace Sandra Milena, donde nos dice qué efectos han encontrado en los trabajadores a partir de su experiencia y qué sugerencias ustedes podrían darles a otras instituciones de educación superior. Muy bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectos en los trabajadores, voy a hablarlo en términos muy genéricos y mi respuesta pues se facilita justamente por el diálogo que se ha generado en el Comité de Salud Mental. Como lo mencionábamos, uno de los componentes que una de las mesas de trabajo que tenemos justamente se ocupa de procesos laborales y salud mental
y lo que se evidencia es que los trabajadores, los empleados en términos generales, y creo que no solo los de UPB, sino podríamos hablarlo, pues cualquier persona que en este momento esté conectada teletrabajando, eh, estamos en un proceso de adecuarnos a estas nuevas dinámicas mediadas por la tecnología, lo cual tiene unos efectos muy puntuales. Algunos previamente ya estaban muy familiarizados con las tecnologías, con hacer videoconferencias, con estar conectados todo el tiempo en el computador, pero por ejemplo hay personas que por sus funciones específicas teníamos un poco más de trabajo de campo, de estar eh, transitando todo el día la estructura física de la institución, de estar atendiendo cara a cara a las personas. Entonces, obviamente, esto puede generar en algunos casos, y en algunos casos se ha visto, asuntos más relacionados con ansiedad, una preocupación muy fuerte por ponerse al día con el manejo de este tipo de plataformas y de instrumentos, que en ese sentido, pues UPB y yo sé que otras instituciones han tenido la asertividad de hacer formaciones para ponernos al día con este tipo de asuntos, pero eso no quita que nos preocupemos y que entonces se nos incremente la ansiedad. Además de que no solamente estamos conectados en la casa concentrados trabajando, sino que estamos compartiendo ese escenario con otros roles. El rol de padres, entonces los que tienen hijos pequeños también casi que son maestros en este momento de los niños, pero también están las labores domésticas, pero también está la vida de pareja, pero también están aquellos empleados que también son cuidadores de familiares enfermos. Entonces, es un entramado de situaciones que estamos viviendo de manera simultánea en este momento, a lo que se le suma la preocupación por lo que pasa con el COVID-19, que evidentemente han tenido unos efectos en el estado de ánimo. Y ahí para seguir respondiendo como con la pregunta, o sugerencias. Yo creo que la primera, y basados en lo que hemos experimentado en el Comité de Salud Mental, generar espacios de diálogo entre las instancias institucionales que están al tanto de este tipo de situaciones, de lo que pasa con los empleados y con los estudiantes en general. Permitir esos diálogos, porque entonces en ese diálogo uno qué hace, pues describe la situación, pero también va entendiendo o se van generando nuevas formas de acompañamiento. Sí, nosotros desde cada una de nuestras unidades en UPB ya teníamos un plan de trabajo establecido para todo el año, pero ese plan de trabajo se vio radicalmente impactado por esta nueva dinámica. Entonces, eso que nos demandó, empezar a generar espacios de escucha, de conversación en dos vías. Unos orientados específicamente, que esto es importante, orientados específicamente a que las personas puedan verbalizar lo que sienten frente a esta situación, y otros orientados a sacarlos un poco de la situación. Es decir, por un lado, tampoco es sano estar pensando y estar envolviéndonos todo el tiempo en la misma idea frente a lo que está sucediendo. Entonces también hay que generar otros espacios para hacer otras cosas, para que las personas también desarrollen estrategias para implementar en la vida cotidiana que les permitan establecer unas rutinas. Algunos necesitamos rutinas muy específicas para poder estar bien, para sentirnos bien dentro de esta situación de confinamiento, pero también reconocemos que es necesario hablar de la situación, o sea, tampoco la podemos ignorar, no nos podemos ir ni a un extremo ni al otro. En ese sentido, hemos generado unos espacios abiertos a los que se han podido conectar tanto los estudiantes como los empleados e incluso algunos familiares de miembros de la comunidad universitaria para conversar, para ir diciendo cómo vamos con esto, cada vez que amplían la cuarentena, cómo nos sentimos, usted cómo lo está llevando, yo cómo lo estoy llevando, unas suertes de grupos de apoyo que en otro de los encuentros de ASCUN compartimos la experiencia sanamente como un grupo de apoyo que ha funcionado durante todo este tiempo del confinamiento y que ha permitido que las personas, por un lado, sientan que tienen un espacio donde hablar de eso, porque muchas veces dentro del ámbito familiar no se menciona para no preocupar a las otras personas. Entonces, por un lado, para poder verbalizar eso, pero también para mm, compartir las distintas estrategias que cada uno utiliza y a veces lo que uno escucha que hace el otro, uno dice, ve, a mí, ¿por qué no se me ha ocurrido eso? Y eso nos ha pasado en ese espacio, que las personas han también identificado estrategias que otros implementan y que ellos también pueden, digamos, añadir a la forma como están manejando la situación. Entonces, eso ha sido una de las cosas que hemos encontrado en los empleados y en la comunidad universitaria en general. Y en este momento,
digamos que ya justo en el comité, en la sesión pasada del comité, ya vemos que debemos estar preparando para el acompañamiento de otra manera, y es que algunas personas, por sus funciones, deben estar de manera presencial. Obviamente con todos los protocolos de bioseguridad, con todos los cuidados, pero que de todas maneras el hecho de salir en una situación de pandemia también puede generar ciertas preocupaciones, miedos y ansiedades. Entonces también nuestro reto en este momento es cómo ir acompañando a las personas en ese proceso de tener que salir en este tipo de situación. Sí, entonces cómo vamos a acompañar a esos empleados que tienen que desarrollar funciones de manera presencial, pero también cómo seguimos acompañando a los que todavía continúan en la casa. Natalie, yo ahí Por, también quiero agregar como unas cositas. Uno, no, eso, el solo hecho de saber que hay que ir a la universidad, llenar unos protocolos, todos los días hacer un reporte, que lo revisen, y pensar, yo no tengo el COVID, pero qué tal que un día llegue y sin saberlo, de pronto aparezca con que estoy contagiada y que tengo el diagnóstico. Eso genera mucho estrés. Y comentabas que desde la parte de poder permitirle a las personas que expresen toda esta ansiedad o este pánico que están sintiendo, pero también desde bienestar universitario, todo lo que se hace, todas estas actividades que se vía web, que se le envían a los docentes, a los estudiantes y a los empleados, para que realmente hacen otras actividades que logren desconectarlos y que no estén todo el tiempo pensando en esto, de cómo relajarse, cómo manejar las emociones, ¿sí? Esto también ha ayudado mucho porque con esa comunicación se les ha ayudado. También permanente comunicación de la verdad, pues desmintiendo todas aquellas, esa información que se envía, que lo único que logra es confundir la gente, preocuparla. Entonces la universidad también ha estado como al tanto de todo esto y manda comunicaciones diarias, informando a toda la comunidad de lo que está sucediendo de una manera positiva para que la comunidad esté tranquila. Claro que sí, muchas gracias María Patricia. Nosotros también tenemos una unidad muy importante dentro de UPB que hace parte del Comité de Salud Mental, que es todo el acompañamiento pastoral, que como lo mencionaba anteriormente, no se entiende como una afiliación religiosa particular o específica, sino como un componente de una dimensión humana que también está relacionada directamente con la salud de las personas, específicamente con la salud mental. En ese sentido, no sé, Janet, si nos quieres compartir de manera muy puntual eh, también ese acompañamiento que se está haciendo allí, ya para dar paso a otras preguntas que creo que hay en el chat. Sí, buenos días. Pues yo quería como primero felicitarte porque muy buena la presentación. Realmente la universidad le ha apostado a esta estrategia, no únicamente, digamos, ahora con la pandemia, sino como tú lo explicaste, se venía trabajando pues en esto. También es importante decir que la universidad tiene un comité de organización saludable, la universidad fue certificada como organización saludable y de este comité se deriva el comité de salud mental, el comité de salud física y el comité de salud espiritual, que es toda la parte que lideramos desde la Vicerrectoría Pastoral. Como muy bien Natalie lo dice, nosotros somos seres integrales y necesitamos trabajar cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces contamos con un equipo de capellanes, tenemos 8 capellanes en la universidad y hemos estado haciendo un acompañamiento en toda esa parte espiritual, cómo nosotros nos cultivamos, como Natalie muy bien lo decía, es un momento en el que necesitamos relacionarnos y sacar todas esas emociones que tenemos adentro. Entonces, también en la comunidad tenemos conversatorios con las diferentes personas, tanto con docentes y con estudiantes. En la UPB también contamos con un grupo de estudiantes que se llama Líderes UPB, aparte de los otros grupos que tenemos grupos artísticos, diferentes grupos deportivos,
Entonces, cada uno de los coordinadores de estos grupos hacemos un acompañamiento y a la luz pues de la pandemia lo que hicimos fue generar unos encuentros tanto de formación como de conversación con los estudiantes, de manera los viernes en la tarde. Entonces, los estudiantes les damos ahí algún tema formativo, les hablamos de salud mental, de cómo manejar las emociones, de cómo trabajar en las estrategias que tienen en las relaciones familiares también, y ellos ahí pueden hacer preguntas o consultar con personas expertas. Tenemos practicantes en psicología para el acompañamiento en las diferentes situaciones que tienen. Entonces han sido unos espacios muy bonitos porque también el estudiante se siente parte activa de la universidad, no solamente desde el ámbito académico, sino también como una persona activa de que puede aportar a esa relación y a esa inteligencia emocional. Entonces ha sido una estrategia muy bonita y los estudiantes se han sentido muy acogidos por la universidad, por todo lo que ha hecho con ellos. Muchas gracias, Janet. No sé entonces si Julián pasamos con otra pregunta. Hay una que no sé si es para mí o para la otra ponente. Sí, esa otra pregunta estoy esperando que Olga nos responda, pero mientras tanto podemos ir respondiendo, Natalie, la pregunta que nos hace Wendy Silva. Ella nos dice que cómo están diligenciando el consentimiento informado por teleconsultas. Listo, bueno, como les mencionaba, pues la experiencia es en general del Comité de Salud Mental UPB. UPB tiene distintas unidades de trabajo. Los dos centros que están habilitados oficialmente por la Seccional de Salud de Antioquia y con todos los requerimientos para hacer la parte de teleconsulta, es decir, procesos psicoterapéuticos, pero mediados por estas tecnologías, son el Centro de Atención Psicológica y el Centro de Familia. Cada uno de los centros maneja su modelo de consentimiento informado y en este momento pues ellos manejan su propia modalidad. De todas maneras, para responder esa pregunta, yo creo que los más autorizados serían los centros, porque eso tiene unas implicaciones como todos nosotros sabemos y supongo que también por eso la importancia de la pregunta que estás haciendo. Eh, si estás de acuerdo, no tengo ningún problema en establecer el canal de comunicación para compartir esa experiencia puntual de los centros, cómo lo están manejando. ¿Sí? Porque en este momento, pues en términos generales hay distintos tipos de manejo del consentimiento que también los hemos escuchado en las experiencias anteriores que hemos tenido en los eventos de ASCUN, que son de manera digital, previo a la solicitud de la cita, el paciente o el consultante envía su consentimiento, el consentimiento verbal, pero como les menciono, puntualmente nuestros centros de atención tienen su modelo de consentimiento y con mucho gusto puedo hacer el puente de comunicación para resolver esa pregunta de manera más técnica. Muchas gracias, Natalie. Y bueno, voy entonces a dar la pregunta o a extender la pregunta que nos hace Olga. Ella nos pregunta, perdón la redundancia, la estoy buscando que se me perdió, nos dice qué datos estadísticos tienen del índice de suicidio y de la ideación suicida durante la pandemia. No sé si tengas, Nati, las herramientas para dar respuesta a esta pregunta. Bueno, lo que pasa es que la pregunta que es muy importante, como está formulada en términos muy generales, datos estadísticos, yo creo que lo más pertinente siempre será recurrir a las fuentes oficiales, ¿cierto? Propiamente del diagnóstico preliminar o el informe preliminar que les comenté sobre la situación de salud mental era para la comunidad universitaria de la Universidad Pontificia Bolivariana de la UPB, y en este momento nosotros como comunidad universitaria no tenemos reporte de un evento como el que mencionas de suicidio como tal. No tenemos reporte, afortunadamente. Sin embargo, como la pregunta está más general, yo creo que la invitación sería a que consultemos las fuentes oficiales para mirar durante este tiempo de confinamiento y de pandemia en términos ya generales de la ciudad y departamentales, si queremos, cómo estamos con esa realidad, ¿sí? Lo que sí puedo decir es que las líneas de atención de la ciudad, que puntualmente es el 123, no sé si acá hay personas en este momento de otras ciudades, pero Medellín cuenta con el 123, que tiene un componente que es el 123 social,
que también es importante que todos lo sepamos y lo manejemos, y si hay personas de otros departamentos también conocer sus propias líneas de atención, porque digamos que una cosa es cuando estamos presenciales, por ejemplo, en la Pontificia Bolivariana, cuando estamos presenciales, tenemos todo un sistema conectado con área segura, es decir, en este momento tenemos un convenio con Comea Emergencia Médica, donde cuando se nos presenta una situación de una emergencia psicológica, pues que requiere un acompañamiento al sistema de salud para entrar a la persona por urgencias, podemos contar con ellos, donde también tenemos a nuestros APHs allí presentes en el campus que tienen un rol muy importante también en el acompañamiento a este tipo de emergencias, pues podemos desplegar cierto tipo de capacidad. Sin embargo, ahora que todos estamos trabajando desde casa y con el confinamiento, también para la parte de emergencias psicológicas que se sigue presentando, es muy importante que recurramos a esas líneas de atención, que como les mencionaba, en el caso de Medellín tenemos al 123 en el componente 123 social, donde nosotros podemos llamar si tenemos conocimiento de algún caso en donde esté corriendo riesgo la salud mental de la persona o haya una emergencia psicológica de un empleado o de un estudiante, y también solicitar el desplazamiento de una unidad, si ellos primero hacen una evaluación, y solicitar el desplazamiento de una unidad al domicilio de la persona, porque ellos pueden establecer, digamos, esa articulación mucho más oportuna con todo el sistema de atención. Entonces sé que esa línea ha estado muy activa durante la pandemia, pero como les digo, datos estadísticos ya puntuales, sí siempre será mejor recurrir a las fuentes oficiales. Muchas gracias, Natalie. Bueno, entonces agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este evento, a modo personal muy enriquecedor, a los ponentes, a la Universidad Uniminuto, a la Universidad Pontificia Bolivariana, por compartir con nosotros siempre sus conocimientos y experiencias. Eh, a los asistentes recordarles que es muy importante contar con el diligenciamiento de la asistencia, y al momento de recibir la evaluación también pues darnos su punto de vista con respecto a estas actividades. Entonces, no siendo más, desde el Nodo Antioquia de Desarrollo Humano y Promoción de la Salud, estamos inmensamente agradecidos y damos entonces ya a esta hora, 9:42, terminada esta actividad. Feliz día para todos. Gracias, feliz día.